Buenos días, Osvaldo, y muchas gracias por aceptar esta entrevista. Una de las cosas que más me interesa saber es cuál es tu vinculación con el Seneca, si fue a través de una invitación. Mi trabajo partió, yo era estudiante de arte de la Católica y tomé un curso en el Campo Oriente con Giselle Munizaga. Casi a mediar el curso o a finales del curso, ella nos invitó a ser parte de una investigación. Ellos en ese tiempo estaban trabajando sobre una revisión de los últimos 10 años en Chile, básicamente a partir del golpe de Estado hasta, todavía no estábamos en el 83, pero sí iban a cumplir 10 años y querían marcar un momento de reflexión en torno a la cultura en general. Medios, teatro, literatura, crítica, mundo editorial, y no tenían nadie que pudiera hacer un trabajo y que tuviera una mirada sobre las artes plásticas en particular. Ella era la responsable de esa línea. Entonces, inicialmente nos invitó como colaboradores. Debemos haber estado un mes en esto de ser ayudante, ¿ah? Hasta que hice como el primer borrador o estructura, así como de una posible investigación. Y Giselle me pidió que siguiera por mi cuenta. Lo único que hubo para adelante en ese periodo eran reuniones con cierta periodicidad con los investigadores, con ella específicamente, en más de una oportunidad, y con otros investigadores del Seneca, Bernardo Subercasó, Carlos Catalán. Si hubiese conocido la historia y el peso de cada uno de ellos, yo creo que habría sido una gran inhibición para mí, me habría costado atreverme, ¿ah? Pero tenía las patas que se tienen a los 21 años, así que me lancé nomás, y fue, desde el punto de vista del aprendizaje, fue maravilloso. Adentrándonos específicamente a tu publicación, cuando uno empieza a revisar el material, se da cuenta de que hay un sinnúmero de informaciones y referencias, que también es un campo bien ajeno a lo que se hacía en ese momento, porque no existían los centros de documentación, las bibliotecas que existen ahora. Yo lo recuerdo como un periodo súper intenso en la búsqueda de información. Qué sé yo, me acuerdo que en aquel tiempo me entrevisté con Mario Irarrázaval, con Alberto Pérez, por supuesto en oportunidades conversé con Gaspar Galás, que ya había sido profesor mío en la escuela, en el taller de artes visuales con Brignoli. Qué sé yo, ahí empecé a tocar puertas y a pedir información, ¿no? Y yo mismo empecé, por supuesto, también a vincularme a las actividades que en ese periodo se estaban haciendo. Así que durante un periodo de tiempo mi escritorio estaba pero repleto de 1000 hojas, catálogos e informaciones que la primera parte del trabajo fue tratar de organizarlas y darle una cierta como estructura en el tiempo, ¿ah? Sin saber todavía cuál iba a ser bien el marco de la investigación. Pero claramente a mí lo que me interesaba era estudiar los fenómenos de continuidad y ruptura respecto a la praxis de arte previa al 73. O sea, ya a esas alturas era evidente que el proyecto de la dictadura no era solamente una represión política hacia un sector en particular, sino que era una fundación de un proyecto de país muy distinto. Y para mí era clave entender qué había pasado con los actores, qué había pasado con sus prácticas, qué había pasado con su trabajo, quiénes seguían en Chile, quiénes estaban afuera. Era parte sustantiva de ese trabajo. Así que mi mirada tenía mucho que ver con eso, ¿ah? Con estudiar el quiebre.
y ver qué había, qué quedaba, ¿ah? En estas como cenizas medias esparcidas en la plástica chilena, qué fenómenos nuevos se estaban incubando que tuvieran relación con eso o eran estrictamente fenómenos nuevos, que no había relación, eso había que estudiarlo. Tú en tu libro propones distintas prácticas innovadoras para la época, justamente con el mismo concepto de neovanguardia, que también es súper interesante. Y mi pregunta va por el lado de ¿qué propuestas de artistas fue la que te pareció más rupturista, tanto en términos conceptuales, temáticos, y en términos del soporte y de la materialidad? Uno de ellos es Juan Domingo Dávila, ¿no? Que me parece que también es de una obra descomunal. La primera exposición a la cual yo tuve acceso de él en Santiago fue un momento súper significativo. No había lugar donde no se, ligado a las artes plásticas, donde no se estuviera discutiendo su trabajo. Fue de una ruptura muy, muy fuerte. Y un trabajo muy sostenido en el tiempo que me parece también muy significativo, el de Russell Broom, que también desde una tradición pictórica y del grabado ha logrado una actualidad que me parece que es muy potente. Otro que me impactó muchísimo fue Carlos Lepe. En su trabajo me pareció de una fuerza, de un interés que rompía con muchos de los cánones. Yo hasta ese tiempo tenía una formación bastante como tradicional desde el punto de vista del arte. Eran las cosas que me llamaban así con fuerza. Recuerdo Eugenio Dearborn. El trabajo de Eugenio Dearborn me pareció de una consistencia, de una riqueza y una novedad, más que hasta ese momento yo no había conocido, y eso fue para mí muy, muy seductor. Mencionas el Prueba de Artista. Prueba de Artista se realiza en el TAF, donde el TAF, Taller de Artes Visuales, dirigido por Francisco Bruñoli y la Piquina Errázuriz. Hay un hecho bastante importante y que está muy relacionado contigo, porque lo que tú haces es una presentación de tu publicación. Te invitan a participar en el seminario y finalmente a dirigir una de las sesiones de estos seminarios. Sí. ¿Cuál es tu recuerdo sobre esta intervención? Casi como una de las peores experiencias de mi vida. Mi nerviosismo era tal que prácticamente no atiné a decir nada. Era, desde el punto de vista de Francisco Bruñoli, yo tengo la impresión de que lo de él fue una mirada muy generosa al mismo tiempo, porque él me invitó como si estuviera invitando a un par, y sin hacer la diferencia de no sé cuántos años nos llevaremos, 20 años, no sé. También estaba Neil Richard, que fue muy receptiva también, y muy cálida. Valoró mucho, recuerdo específicamente, la recopilación bibliográfica que yo había hecho. Estaba Fernando Balcells también, estaba Justo Pastor Mellado, y mi exposición fue casi como una lectura del texto, porque no lograba despegarme ni abrirme mucho a lo que tenía ahí estrictamente como documento hecho. Así que desde ese punto de vista, yo me acuerdo de esa sesión y todavía me siento como el nervio con el cual yo estaba, y efectivamente era un grupo de mucho peso y que llevaba también bastante tiempo ya reflexionando sobre estos temas, y yo sentía que mi aporte era nada comparado a lo que ellos tenían que decir. O sea, yo prefería 1000 veces escuchar que tener que hablar. Yo creo que también el mismo Séneca, a través de tu publicación y de todas las publicaciones que se hicieron, van contra esta idea de lo que se ha repetido constantemente del apagón cultural. O sea, no existía un apagón cultural como se ha definido. Yo no tengo
la impresión de un apagón cultural. Más bien se desplazó hacia los márgenes lo que era la labor de producción intelectual. Pero además había una práctica de producción cultural y artística muy fuerte. Además, se instalaron muchas galerías, algunos centros como el chileno-francés, el chileno-norteamericano, el Goethe Institute, fueron también centros que animaron mucho la vida cultural y la discusión en este campo. Entonces, más bien son cosas que no se recogían oficialmente, que probablemente no aparecía en la prensa establecida, a lo mejor en las universidades, no sé qué habrá pasado en esos campos, pero sí había una vía, yo creo que bastante intensa, de discusión, muchos seminarios y mucha práctica. Como ya volviendo nuevamente al presente, el estallido social también surge en un momento y un contexto muy particular, donde ya dice uno, basta. ¿De qué manera te relacionáis políticamente con eso? Claramente un momento en el cual muy creativamente tenemos que ser capaces de dar respuesta, porque la crisis no se va a ir ni con el COVID ni con soluciones institucionales sacadas así del sombrero de mago. Tiene que haber respuestas mucho más consistentes y es necesario aunar voluntades de actores muy, muy distintos.